Hoy el héroe como referente. Soy Julio López Saco. Quiero daros la bienvenida, como es costumbre, a esta serie que hemos titulado ¿Y si hablamos de mitos? En esta oportunidad, como os comentaba, pues vamos con nuestro cuarto programa que hemos titulado El héroe como referente. Suscribiros, dad like si os apetece, si creéis que es conveniente. De esta manera, pues podréis estar siempre al tanto de los programas que se puedan estar subiendo y bueno, pues estáis invitados a hacer cualquier tipo de comentario o de apunte, alusión, crítica, pues, algún interrogante, en fin, que nos permita pues entablar un diálogo a partir de la temática que estamos refiriendo, en este caso pues relativa al mundo de los mitos. Bien, pasamos entonces sin más dilación a este cuarto programa, el héroe como referente. El de héroe es un concepto claramente universal, capaz de anclarse en el centro de la acción. Los héroes son puntos de referencia y modelos a seguir en virtud de que por medio de la fuerza, pero también del conocimiento, la perseverancia y la valentía, se muestran capaces de enfrentar cualquier desafío, sobre todo, naturalmente, dentro de un contexto, digamos, literario. Los héroes, cargados de épica, viven una intensa y extraordinaria vida en busca de una realidad excepcional. Por tal motivo nos atraen, nos parecen fascinantes, simbolizan así los anhelos humanos y la necesidad que el ser humano tiene de enfrentar todo obstáculo, por ciclópeo que parezca, y naturalmente superarlo. Tienen unos propósitos, unas metas y objetivos que cumplir, sean los héroes de la Eneida, Teseo, los personajes del ciclo artúrico o aquellos del Señor de los Anillos, a sabiendas de que en ellos reside la responsabilidad del exitoso destino de la sociedad. Entidades divinas o sobrenaturales les protegen e instruyen en los talentos y capacidades que necesitan para cumplir sus objetivos. Al tiempo que esto ocurre, son dotados de armas especiales, mágicas, pensemos Perseo, Eneas, Frodo. Ya así preparados y pertrechados, los héroes se encaminan a un largo y peligroso viaje. La acción heroica es lo que el héroe hace, desde luego, pero también es lo que piensa. No le está permitido fracasar, ¿no? El héroe debe triunfar. Los patrones de comportamiento heroico tienen su fundamento en el deseo espiritual humano de prevalecer, de perdurar. Es el héroe, en este sentido, un estado del ser y por ello la manifestación de los deseos que el ser humano tiene. La idea de héroe, como ente capaz de asombrosas realizaciones y hazañas, tiene sus orígenes en el lenguaje, en la propia palabra que le designa. El héroe trae el orden donde existe caos, defendiendo la vida frente a la muerte y la desaparición. Muchas han sido las tipologías y categorizaciones a las que se han sometido los héroes, tanto por parte de los diversos autores como en distintos tiempos. Trágicos, héroes míticos, de naturaleza divina o semidivina, románticos, proclives al sufrimiento, la perdición, y en fin, tragedia, o los héroes líderes y viajeros, esos que llamó Frie los miméticos superiores, del tipo Jasón o Eneas, que dependen de sí mismos, aunque solo en teoría. En contraposición, como reflejo especular, se encuentra el antihéroe, que tendría su origen en la comedia. El héroe ha sido definido de múltiples maneras, como ser humano de sobrehumanas cualidades, que es favorecido y ayudado por las deidades, o como ilustre y victorioso guerrero. En este último caso, se trata de los héroes homéricos, a su vez herederos de las tradiciones de una mítica edad heroica que iniciaría con la muerte de Medusa a manos de Perseo. También un héroe es un individuo admirado y admirable por sus logros y cualidades, sin duda alguna.
Al morir por todos los demás, ganan los héroes una reconocida fama, la gloria imperecedera. Los héroes se dedican a luchar contra problemas e imperfecciones mundanas. Desde la perspectiva aristotélica, aquellas personas valientes, sinceras y enérgicas eran conocidas como espudaios, figura, como el Eneas de la Eneida, que en la literatura y la cultura occidentales aportaron la idea del líder ético y valeroso, dedicado a sus labores y responsabilidades, y que vivía en consonancia con principios morales de orden superior. Se trata de personalidades de inquebrantable adhesión a la verdad, la bondad, el valor, la justicia. La reinvención del héroe convencional en cualquiera de sus formas, trágico, épico o santo, y hasta sobrenatural, parece sugerir que los héroes son siempre ubicuos, incansables, diríamos. El héroe trágico o épico tiene una absoluta determinación a poner orden en el caos. Aunque a veces cometan acciones que se diría reprobables o incalificables, lo hacen porque se ven arrastrados a hacerlo y se entiende que es algo bueno, incluso necesario. Así se explica por qué Odiseo, por ejemplo, acaba con la vida de todos los pretendientes de su mujer Penélope, ya que es la forma de restablecer el orden hasta ese instante perdido en Ítaca. En la poética, Aristóteles señalaba que un héroe trágico debía de estar en posesión de cualidades, concretamente 4: semejanza, adecuación, bondad y consistencia. Su comportamiento, a pesar de las circunstancias, ha de ser comedido y digno, hasta filosófico, en relación a los hechos, incluso aunque sepa de la inminencia de un desastre irreparable. Y es que el héroe también porta, como semihumano que es, amartía, es decir, culpa, falta, error o equivocación, que puede arrastrarle a la destrucción o a un fatal destino, como el muy conocido caso de Edipo. En cualquier caso, el héroe está continuo y constantemente pugnando por hallar soluciones, y aunque enfrente un cruel y aparentemente arbitrario destino, siempre lo hará con nobleza de ánimo y de acción. Categoría especial de héroe, el santo, lleva a cabo acciones que no se encuentran recluidas en el mundo físico, de forma que sus ideales se dirigen a los aspectos espirituales. Se trata de héroes cuyas luchas se libran en un par de frentes, el temporal y el extratemporal, actuando como nexos de unión entre lo divino y la realidad humana. Son auténticos adalides de la vida, combatientes activos contra la muerte. Sus acciones expresan y sostienen, como los grandes héroes antiguos, los valores de la civilización. Eso sí, virtuosos y espirituales se apartan de la realidad común. Estamos ante un héroe generoso, de la entrega a los demás sin ambajes. Los santos míticos, como Miguel, asociado a sitios donde se adoraba a la diosa pagana madre de la tierra, famoso matador de dragones, como seguramente sabéis, recuerda a héroes mitológicos tradicionales del tipo de Teseo o Heracles. Otra categoría análoga serían los legendarios. Muchas leyendas paganas fueron adaptadas con la finalidad de ilustrar las ideas cristianas, así como sus mensajes. Las historias de esos héroes santos míticos y legendarios son muy fantasiosas en general. No obstante, el héroe santo es una figura triunfante, aunque también trágica. Solamente así se entiende que para los cristianos arcaicos morir por la fe fuese apreciado como un acto de valor heroico que debía ser imitado. En algunos casos serían contemplados como una forma superior de individualismo, merecedora por tanto de veneración. Firmes y fuertes, son útiles tanto para la imaginación como para la sociedad que los vivencia. El santo es un personaje heroico básicamente porque defiende lo que piensa y actúa en consecuencia, por lo tanto. Representan la apoteosis del clasicismo, la elevación de un mortal a la condición de semideidad. Simbolizan, como los antiguos dioses, el proceso de resolución de problemas gracias a su virtud heroica. Sus historias serán, de
tal manera historias de conductas ejemplares que han de remedarse. El héroe es un humano de extraordinarias habilidades, pero también una personalidad de conocimiento sobre el mundo y sus misterios inherentes. No se somete a la inexorabilidad, pues está firmemente convencido de que debe vencer cualquier dificultad y superarla. A pesar de todo, los héroes tienen siempre algunos limitantes. Por su carácter épico, los héroes suelen sobrevivir en algunos casos a pesar de las pruebas a las que se les someten. Están en la obligación de enfrentarse al mundo o contra las fuerzas de las deidades. Aunque tales experiencias les castiguen, no les aplastan. El héroe logra sobrevivir para, así, demostrar que el ser humano puede arrostrar y superar los peligros mundanos. Aunque la fuerza excepcional y sobrehumana es imperante en los héroes, el héroe épico requiere ayudas mágicas, intelectuales, espirituales, de parte de los dioses. Es por eso como muchos, caso de Aquiles, Gilgamesh, Odiseo, Eneas, Heracles, disfrutan de sus favores, de Atenea, de Shamash, Afrodita, por ejemplo, pero también están relacionados, incluso emparentados con estos mismos dioses. Si bien tal circunstancia no impide que muchos mueran finalmente. Son figuras heroicas que dependen de sus linajes. La estirpe y los ancestros son los encargados de legitimarles y hasta de cualificarles, especificando su carácter. La identidad familiar es de mayor relevancia que la individual. Recuérdese, por ejemplo, que en la Ilíada los grandes héroes guerreros manifiestan con orgullo su alcurnia, señalando el árbol genealógico en el que se entroncan con grandes héroes de un pasado mítico. Estos héroes épicos se muestran individualmente en función de su elevado estatus. Su coraje supone una excelsa capacidad de valor, concentración y responsabilidad, atributos todos ellos admirables para el mencionado Aristóteles. Su gran responsabilidad facilita lo hiperbólico de sus actuaciones en la imaginación humana. Sin duda son figuras dignas de emulación y hasta de veneración cultural porque están al servicio de la sociedad, al servicio de los demás. Eso no implica que no puedan ser abatidos, repito, y mueran sin remisión. Beowulf, Aquiles, aun a sabiendas de conocer previamente su destino fatal. Muchos de estos héroes son también viajeros, emprenden grandes peripecias, por ello son la respuesta de la imaginación humana a la necesidad de orden, de seguridad, pues son tales viajes procesos que garantizan alcanzar esas metas. Son estos viajes respuestas de los héroes Jasón, Eneas, Odiseo, Heracles, Heracles en sus últimos 4 famosos trabajos, respuestas, decía, más a necesidades que a meros desafíos. El periplo es entonces un mecanismo de aprendizaje, un autodescubrimiento, la consecución de conocimiento propio y hasta una realización personal ineludible. Enfrentarse a obstáculos y retrasos, todo el tiempo que Eneas debe pasar, por ejemplo, con Dido en Cartago antes de seguir su destino, o el retraso en varios años que Odiseo sufre con Calipso atrapado en su isla, supone etapas de aprendizaje y búsqueda interna. En numerosos casos, y antes de un retorno, tienen los héroes que verle la cara a la muerte, en el inframundo, Eneas, Odiseo, momento de adquisición de ese autoconocimiento. El viaje del héroe épico se asocia con el reconocimiento, la liberación y el acceso a un vital conocimiento. La ruta por la que transcurre el viaje puede ser algo enigmática, un laberinto, un sinfín de inconvenientes y obstáculos, distancias aparentemente insalvables, añoranzas, temporalidad, incluyendo a veces un monstruo al que el héroe debe derrotar, caso de Jasón, Heracles, para reclamar dignidad y hogar. Enfrenta así, convertidos en tales terribles monstruos, sus propios temores. Teseo y el Minotauro, Odiseo y Posidón, Gilgamesh y Humbaba. La misión del héroe es, en cualquiera de los casos y circunstancias, restablecer el orden en el caos. Esto es importante volver a señalarlo.
Los héroes pueden tener cualidades análogas a las divinas, un factor que les margina de los demás, haciéndoles complicada la existencia en virtud de la presión y exigencia que sufren. Trasciende con ellas las leyes físicas. En tal sentido y en contados casos, en el clasicismo, alcanzar las estrellas a través de una metamorfosis, por ejemplo, era el equivalente a ser trasladado al cielo tal y como reza el judeocristianismo, siendo así una simbólica conquista de la muerte por la cual el héroe adquiere una permanencia, una vida eterna, el imborrable y perenne recuerdo, la seguridad de un aislamiento fuera del alcance de la poderosa muerte. Vencer de esta forma la muerte, escapando de ella, implica una suerte de regreso al estado paradisíaco originario. De alguna forma, quise decir, la muerte nunca será entonces total. El héroe debe vencer los obstáculos con absoluta y hasta obstinada determinación. Resuelve los problemas más acuciantes a través de una lucha que es física pero también mental. Por tal motivo, desde una perspectiva narrativa y como estructura de la imaginación, el héroe presenta un triple aspecto: el héroe en sí mismo, la situación que enfrenta y su particular imaginación de la misma, como un monstruo en numerosas ocasiones. La superación de tal complicación le valdrá la grandeza, la gloria eterna, el recuerdo imborrable. En fin, el héroe resulta ser la perseverante metáfora de la necesidad de cultura, de la necesidad de orden. Bien amigos, hasta aquí el programa de hoy, el cuarto vídeo de la serie Y si hablamos de mitos en el canal Hablemos de Mitos. El próximo episodio, el próximo programa llevará por título El mito que figura al griego y al bárbaro. Hasta ese momento, desearos que paséis unas muy buenas semanas, salud, a conservarse, un cordial saludo.